Hermanos amados, una de las ventajas de predicar la palabra de forma expositiva y sistemática, o sea, ordenada, es que la misma palabra de Dios va decidiendo cuáles son los temas que tenemos que tocar. Ustedes saben que hay como dos maneras de predicar. Una manera tiene que ver con una predicación temática, que son temas que a veces los hermanos escogemos con la ayuda del Señor para el bien de la iglesia. Pero hay otra que es más normal, yo creo que debe y debería ser costumbre en la mayoría de las iglesias, donde predicamos sistemáticamente, ordenadamente, avanzamos en leer y predicar el consejo de Dios. Y bueno, hoy estamos en el capítulo 8 de la segunda epístola de Pablo a los Corintios y tocamos un tema importante que tiene que ver con la vida de la iglesia, que tiene que ver con la adoración al Señor, y es el tema de las ofrendas. Es un tema muy polémico en muchas iglesias y muchas veces porque se ha abusado de este tema, muchos prefieren ni tocar esos temas. Pero nosotros creemos que la palabra del Señor tiene incluido en su consejo este tema de las ofrendas. Y por ende es necesario leer, exponer y sujetarnos al consejo de Dios, buscando cumplir con su voluntad. La semana pasada el hermano Mariano expuso la primera parte del capítulo 8, llegó hasta el versículo 8, y el hermano nos mostraba que el apóstol Pablo está exhortando a los corintios a participar de una colecta. ¿El contexto cuál es? Habían hermanos en Jerusalén que estaban pasando necesidad, estaban pasando pobreza. Y entonces surge una colecta que se está haciendo entre las iglesias, y el apóstol Pablo, teniendo autoridad apostólica y también siendo como aquel que llevó el evangelio y fundó esta iglesia por medio de la predicación del evangelio a los corintios, él está exhortando a los corintios a que pudiesen también ellos participar de esta colecta para las necesidades de los santos en Jerusalén. Él pone como ejemplo a las iglesias de Macedonia, que nuestro hermano Mariano la semana pasada nos mostraba muy bien, que dieron aún mucho más de lo que esperaban, porque no obstante su profunda pobreza, ellos participaron y hasta le rogaron al apóstol Pablo de participar en esta ofrenda, en este privilegio. El hermano nos mostraba que era la gracia de Dios la que impulsó y capacitó a estas iglesias en Macedonia para poder participar en esta colecta. Por ende, las iglesias de Macedonia fueron realmente un ejemplo. Y Pablo utiliza ese ejemplo para estimular a los hermanos en Corinto. La iglesia en Corinto evidentemente estaba pasando un tiempo de abundancia económica. O sea, la iglesia en Corinto respecto a la iglesia en Jerusalén, en este tiempo que se escribe la carta, estaba pasando por un tiempo de abundancia. Era una iglesia que tenía recursos económicos. Y entonces Pablo está exhortándoles a que lleven adelante este servicio. Hermanos, es un privilegio, voy a decirlo de entrada, es una gracia, es una oportunidad y un privilegio que el Señor nos conceda poder participar en ofrendas para el bien de los hermanos, para la extensión de la obra del Señor. Eso es algo realmente que conviene a las iglesias y a los santos. Pero Pablo llega al verso 9 del capítulo 8 y dice así, siguiendo en el tema que estábamos diciendo, dice así el verso 9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Claro, las iglesias en Macedonia eran un ejemplo, pero el ejemplo de los ejemplos es siempre nuestro amado Señor Jesús. Hermanos, todo lo que nosotros hagamos que tiene que ver con obras de justicia debería proceder de tener nuestros ojos puestos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra
fe. Es el único que es digno de abrir el rollo que estaba en la diestra del que está sentado en el trono y desatar los sellos. Es el único que venció a la muerte. Es el único que como hombre cumplió perfectamente la voluntad del Padre. Y es el único digno de ser admirado, adorado. Y a Él debemos mirar como iglesia, porque Él ha vencido y ha recibido un nombre que es por sobre todo nombre. Y la palabra de Dios entonces nos muestra, amados hermanos, que no deberíamos participar o hacer acciones justas como el tema de las ofrendas si primeramente no tenemos el conocimiento, el entendimiento de aquello que Dios hizo por nosotros en la persona de Jesús. Pablo en este versículo está recordando el Evangelio. Cuando recordamos el Evangelio, cuando miramos la obra de Cristo en favor nuestro, para nuestra salvación, nuestros corazones deben derretirse, nuestros corazones deben ablandarse para que entendamos que así como Dios nos amó, Él pretende que también nosotros, que somos sus hijos, debamos amar a nuestros hermanos de forma concreta. Así que Pablo está volviendo a la cruz, Pablo está volviendo al Evangelio, Pablo está poniendo la atención de los santos a ese Jesús que demostró su gracia muriendo por nosotros en la cruz. Él les decía: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo fue que ellos conocieron la gracia del Señor Jesucristo? Los corintios conocieron la gracia del Señor Jesús porque el mismo Pablo fue el que llegó a la ciudad de Corinto a predicar el Evangelio. Y cuando él predica el Evangelio, él está hablando de uno que se hizo hombre por amor a nosotros, que murió por nosotros, que cargó sobre él nuestros pecados para salvarnos. Y esa es una gracia. El hermano nos explicaba la semana pasada que gracia tiene que ver con dejar un lugar de comodidad para venir a ayudar a aquellos que están en un lugar de incomodidad. Es dejar, y el Señor Jesús dejó su trono para venir a esta tierra haciéndose hombre, y como hombre venció a las tentaciones, cumplió perfectamente la voluntad de Dios y fue hecho el perfecto sacrificio para nuestra salvación. Aquí Pablo dice: por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Nosotros podríamos traducir esta palabra así como nos habla Pablo en Filipenses capítulo 2, que nos recuerda y nos exhorta a los filipenses, exhorta y también a nosotros a que tengan un mismo sentir, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, en otras palabras, no estimó, no se aferró a esa condición, sino que renunció, podríamos decir temporalmente, a usar esos atributos divinos. Se limitó a nuestra naturaleza humana, se hizo hombre y haciéndose hombre fue obediente como un siervo hasta la cruz, hasta la muerte en la cruz. Así que podríamos leerlo también así: que por amor a vosotros se hizo hombre siendo Dios. Jesucristo fue siempre Dios. Jesucristo existió siempre como Dios, pero por amor a nosotros, siendo Dios, tomó forma de hombre, se hizo hombre. Y por un tiempo caminó en esta tierra por 3 años y medio, llevó a cabo su ministerio al final de sus 33 años de vida para hacernos a nosotros, por medio de esa humanidad perfecta, ricos en Dios. Así que, hermanos, Él siendo rico se hizo pobre, o sea, se hizo hombre, bajó a nuestro nivel de humanidad y nos salvó. Y ahora, por medio de esa encarnación y por medio de la fe en esa obra perfecta de Cristo como hombre, todos los que creemos hemos sido enriquecidos. Todos los que creemos, los que nos hemos arrepentido y creído en el Señor, ahora somos ricos en Dios. Nuestros pecados fueron perdonados, hemos recibido una nueva naturaleza, nuestros nombres están escritos en los cielos, tenemos una herencia incorruptible reservada en los cielos que se va a manifestar dentro de poco para con nosotros, y vamos a reinar conjuntamente con Cristo. Yo creo no dentro de mucho tiempo,
Somos ricos en Dios. Pablo recuerda a los efesios haciendo una oración: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Somos ricos, ricos en Dios. Tenemos una nueva naturaleza y ahora tenemos el perdón de nuestros pecados y tenemos vida nueva que es eterna. Nada y nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que, hermanos, Pablo recuerda esa obra. Y, hermanos, es bueno que la iglesia pueda recordar y que podamos exhortar a la iglesia a sacar de su bolsillo el dinero para ofrendar, recordando a Cristo, pensando en Cristo, motivados por la conciencia del Evangelio, de eso que implica el Evangelio. Porque Dios pretende que nosotros amemos a los hermanos, así como Él nos amó a nosotros. Hermanos, tengo necesariamente que hacer un paréntesis y explicar que este texto no se está refiriendo a lo que muchos falsos predicadores enseñan acerca del falso llamado Evangelio de la Prosperidad. Algunos enseñan que Cristo en la cruz solamente se hizo pobre. Solamente en el momento que fue desnudado, porque eso dice el original, fue desnudado, solamente ahí, en ese momento se hizo pobre. Porque Cristo no fue pobre según ellos. Cristo era rico, tenía riquezas, tenía mujeres que lo ayudaban con bienes, tenía recursos, por eso había un tesorero que llevaba la bolsa que era Judas, tenía un vestido real. Y ellos dicen literalmente, hermanos, y lo digo con propiedad, que Jesús llevó en la cruz nuestros pecados y nunca pecó. Eso es cierto. Jesús llevó en la cruz nuestras enfermedades y nunca se enfermó. Es cierto que Jesús nunca se enfermó, pero no es cierto que en la cruz, si creemos en la cruz, nosotros ya no vamos a tener enfermedades. Y también dicen que Jesús llevó en la cruz nuestra pobreza material y Él nunca fue pobre. Así que tuercen las Escrituras usando este versículo y diciendo que si tú crees en el Señor y crees en la obra de la cruz, no solamente tenés el perdón de tus pecados, sino que también ya no vas a tener enfermedades y vas a tener riqueza material. Somos ricos, llenos de plata, con tal de que pactes con Dios, creas en Dios, y mienten a mucha gente. Así que aquí no se está refiriendo a esto. Aquí Pablo simplemente está recordando el Evangelio, la obra perfecta de Jesucristo, y nos está hablando de una riqueza que tiene que ver con una riqueza espiritual. Si Dios nos bendice materialmente, gloria a Dios. Pero si Dios no nos da abundancia económica, gloria a Dios. Pablo, mientras escribe esta carta, probablemente está en Filipos y está con una congregación de pobres, de abundante pobreza, profunda pobreza. Y Pablo también pasó pobreza. Por ende, sería contradictorio decir que la obra de Cristo implica que todos los creyentes, con tal de creer, ya no vamos a sufrir pobreza económica. Por eso Pablo avanza y dice en el verso 10: y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para otros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Hermanos, el apóstol, aunque tenía autoridad espiritual,
Así como nos recuerda el versículo 8, Él no estaba mandando, Él estaba aconsejando. Y Él aconseja y dice, en esto doy mi consejo, después de recordarles la obra de Cristo, para exhortarles a participar generosamente en esta ofrenda para los santos en Jerusalén. Pablo dice, porque esto os conviene a vosotros. Hermanos, el hermano nos recordaba la semana pasada que ofrendar, ser dadivosos para ayudar a los santos, para el reino de Dios y la extensión de la obra de Cristo y del reino de Cristo aquí en la tierra, es conveniente para nosotros. Nos recordaba el hermano que hay una cuenta en el cielo que abunda de fruto cuando nosotros damos con un corazón limpio y generoso y puro. Pero no solamente conviene por eso, conviene también porque aquello que el Señor pone en nuestro corazón se lleva a cabo, se concluye cuando nosotros somos fieles, no solamente en desear, sino también en dar de acuerdo a ese deseo. Pero no solo nos conviene por eso, sino que también nos conviene porque el dar constantemente y generosamente nos guarda de un pecado. ¿Saben cuál es ese pecado? El hermano hablaba, la avaricia. Hermanos, cuando entendemos la gracia de nuestro Señor Jesús y somos fieles y obedientes en participar constantemente en este medio de gracia, el Señor guarda nuestros corazones de la avaricia. Los falsos enseñan, por ejemplo, miren cómo tuercen las escrituras, dicen que nosotros no es cierto que no debemos desear ser ricos. Lo que no debemos desear es ser ricos con ganancias deshonestas. Como dice en 1 de Timoteo capítulo 3, que el anciano no debe ser deseoso o ambicioso de ganancias deshonestas. Entonces dice, no hay que desear ganancias deshonestas. Pero si son honestas, sí, hay que desear ser ricos. Mentira. La palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 6 dice que los que quieren enriquecerse caen en lazo. La palabra nos muestra en Hebreos que nuestras costumbres tienen que adaptarse a estar contentos con lo que tenemos hoy y no pretender más de lo que hoy tenemos. No buscar enriquecernos, porque eso es motivo de caída, de enfriamiento y de apartarnos del Señor y de hacer que nuestro corazón se aleje de Dios y se vuelva el dinero un ídolo. Así que si tenemos sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Ese es el consejo del Señor. Así que es un consejo de Pablo. Nos conviene, hermanos, ser liberales, dadivosos. ¿Por qué? Porque el Señor va a recordar estos sacrificios cuando Él vuelva. Él bendice y ama al dador alegre. Nos conviene porque se cumple la voluntad del Señor y colaboramos con lo que el Señor está haciendo. Y nos conviene porque guarda nuestro corazón de la avaricia. Hermanos, siempre en 1 Timoteo capítulo 6, Pablo dice que los ricos de este mundo, o sea, los creyentes que son ricos, deben ser ricos en buenas obras, dadivosos. O sea que no es pecado ser rico. Al contrario, no es pecado ser rico. Lo que es pecado es cuando nuestro corazón ama más a los beneficios que al benefactor, que al dador de esos beneficios. Y así como a veces la escasez es una prueba, también la abundancia es una prueba. Y muchos superan la prueba de la escasez y no todos superan la prueba de la abundancia. Así que Pablo da este consejo, hermanos, es bueno ser sueltos, hermanos, es maravilloso ser sueltos, recibir y dar, recibir y dar, recibir y dar, recibir y dar. Y que haya ese tráfico constante de lo que recibimos del Señor, lo damos. ¿Y eso qué hace? Que nuestro corazón no se aparte del Dios vivo, no ame eso, no se arraigue demasiado a eso, no seamos mezquinos. Nos conviene. Y Pablo le dice aquí, ahora, lleven a cabo en el verso 11 el hacerlo. Hermanos, muchas veces tenemos el deseo y el Señor pone ese deseo, pero eso queda en el deseo. Recordemos que aquí había pasado
probablemente un poco más de un año, y los corintios todavía no habían llevado a cabo el deseo que Dios había puesto en sus corazones. Ay, qué lindo sería, hermano, empezar a discipular. Ah, qué lindo, qué bueno, qué lindo sería que nos juntemos para orar, ¿verdad? A la mañana. Qué bueno sería poder salir a las plazas a predicar. Qué bueno sería empezar a servir en la iglesia. Y surgen deseos y deseos y deseos y deseos que están muy bien. Y cuando nosotros escuchamos eso decimos, nos alegra el corazón. Yo quiero servir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Qué alegría. Pero qué triste cuando eso queda en el deseo y no se concreta. No se lleva a cabo. Quedamos siempre en la misma. Deseamos, pero no concluimos. Amados hermanos, si vivimos de esa manera, no estamos representando a ese Dios que lo que comenzó en nosotros, lo perfeccionará. Hoy estamos estudiando, hermanos, Apocalipsis. El libro de Apocalipsis los martes nos revela que el plan eterno de Dios y su conclusión. O sea, Dios es un Dios que comienza, pero que termina. Por eso Pablo les aconseja a estos hermanos que lleven a cabo de acuerdo a ese deseo que ya tenían desde el año anterior. Pablo recuerda que si hay voluntad dispuesta, dice, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Hermanos, cuando damos, debemos ser de alguna manera racionales. Debemos usar nuestra mente, nuestra lógica y calcular de acuerdo a lo que tenemos. No se trata de dar lo que no tenés, se trata de dar lo que tenés. Yo sé que Pablo habla de los macedonios que dieron aún más de lo que tenían, pero no con el objetivo de que los corintios también hiciesen así. Si el Señor nos guía a dar más de lo que tenemos, amén. Pero hermanos, para que tengamos una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, es necesario que entendamos que debemos ofrendar de acuerdo a lo que hemos prosperado. No se trata de que yo me empobrezca ayudando al que en ese momento está pasando necesidad. Se trata de que yo, de acuerdo a lo que tengo, que es mucho o poco, pueda dar para suplir la necesidad de aquel hermano o hermana que está pasando pobreza como los santos en Jerusalén. O sea, el principio, hermanos, que debe regir en la vida de la iglesia, ¿cuál es? Es un principio de igualdad. No perfectamente, ¿eh? El consejo de Dios no nos habla de que todos tenemos que tener lo mismo. No es ese comunismo humanista que saca a Dios de la ecuación. Nada que ver. Dios muestra que hay diferentes realidades, hay diferentes dones y diferentes capacidades. Y como vemos acá, esta iglesia en Corinto era una iglesia que tenía recursos, y la iglesia en el momento en que se está escribiendo esta carta en Jerusalén no tenía recursos. Quiere decir que eso es parte del plan de Dios. Lo que debe haber, hermanos, es que ninguno, si somos una iglesia bíblica, espiritual, y que hemos entendido la gracia de Dios, no podemos tolerar que ninguno, sin excepción, no tenga lo necesario. No puede ser que a algunos les sobre lo necesario mientras a otros les falta lo necesario. Y lo necesario, hermanos, es pan, es un techo, es ropa. No es un auto, celular o una cuenta abundante en el banco. Eso no es lo necesario, porque algunos creen eso y no logran estar contentos con la condición en la cual están. Hermanos, en la iglesia en Jerusalén, los primeros años, había un solo sentir y una sola alma. Y dice la palabra, hermanos amados, que ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía. Quiere decir que algunos en la iglesia en Jerusalén mantuvieron sus posesiones, pero otros las vendieron para suplir la necesidad de los santos. Quiere decir que no todos vendían sus posesiones, pero todos, sin excepción, todos habían entendido que lo que tenían era un regalo de Dios y era para el servicio de los santos. Así que si tenés más de lo suficiente, prepárate, porque Dios te va a pedir cuenta.
tenés más de un par de zapatos y tu hermano no tiene ni uno, sos responsable de tu hermano. No debe suceder eso. Y yo no voy a hablar de testimonios, ni personales, ni de la iglesia, para no engrandecer a nadie. Pero acá hemos predicado vida, no teoría. Vida, ejemplo, no teoría. Porque a veces es fácil predicar esto, pero no vivirlo. Seamos conscientes de que la idea de Dios no es que todos tengamos exactamente lo mismo, sino que a todos no nos falte lo necesario. Dice que la iglesia primitiva, en el capítulo creo 4 o 5 de Hechos, no había entre ellos ningún necesitado. Hermanos, miremos al Señor. Y al mirar al Señor, preocupémonos de nuestros hermanos. No solo en nuestra iglesia local, sino aún en las iglesias locales con las cuales tenemos que tener comunión. Si hay una iglesia local que tiene recursos, es responsable de cuidar, de ayudar, de sustentar a una iglesia local que no tiene recursos. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque en el verso 14 dice, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Pablo está diciendo, en este momento ustedes están en abundancia. Hermanos, ¿verdad que hay jornadas a veces de escasez y de abundancia? A veces la escasez dura y hay que preguntarle al Señor si es solamente la voluntad del Señor o hay alguna situación mía que está impidiendo que yo pueda ser prosperado. Pero a veces hay situaciones de abundancia. Y Pablo está diciendo, en este tiempo ustedes están en una condición favorable y tienen que suplir la necesidad de los que en este tiempo no están en una condición favorable, pero estuvieron años atrás, tenían superabundancia ahí en Jerusalén. Pero llegó persecución, llegó pobreza, llegó carestía, llegó hambruna y ahora están en una situación difícil. Pablo está diciendo, si hay hermanos que tienen y hermanos que no tienen, en ese momento el hermano que tiene debe suplir la escasez del que no tiene, porque el día de mañana el que no tiene puede tener y el que tiene puede pasar escasez. Y el día de mañana el que no tenía y ahora tiene debe pensar en aquel que tenía y ahora no tiene. ¿Se entiende? No solamente eso, sino también hay un principio espiritual. Los hermanos gentiles participaban de los bienes materiales en ayudar a los hermanos en Jerusalén que eran de procedencia judía, por ende no gentiles. Y Pablo dice, ellos son una bendición para la escasez de ustedes a nivel espiritual, porque la salvación proviene de los judíos. Las bendiciones espirituales que nosotros tenemos hoy provienen ¿de dónde? De allá. Y por ende, no es mucha cosa, dice Pablo en 1 Corintios 9, si yo siembro entre vosotros lo espiritual y cosecho lo material, no es gran cosa. O sea que podría traducirse también que estos hermanos ahora suplían la necesidad material de los santos en Jerusalén y los santos en Jerusalén suplían al mismo tiempo las necesidades espirituales de escasez que había en Corinto. Amén. Y así se cumple la escritura. El que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. ¿Ustedes recuerdan este episodio en el Antiguo Testamento, en Éxodo? El mandamiento ¿cuál era? Que todos los días, antes de que salga el sol, tenían que salir a recoger una porción por cabeza, un gomer por cabeza. Y algunos recogían más. ¿Saben por qué? Porque en sus casas había más gente. Cada uno recoja un gomer por cabeza de acuerdo a las personas que están en su tienda, dice la palabra. Por ende, cuando los que recogían más lo repartían entre los que estaban en su casa, no les sobró. Y los que recogían menos, porque había menos gente, no les faltó. Se cumple ese principio de igualdad. Hermanos, eso puede ser una realidad no solamente entre nosotros, sino también entre las iglesias
con las cuales debemos tener comunión. Amén. ¿Verdad que eso lo hemos vivido ya por la gracia del Señor? Hemos vivido de haber ayudado a iglesias locales con necesidad por la gracia del Señor. Bueno, no vivamos de lindos recuerdos, ¿verdad? Renovemos, vivamos, avancemos hasta que el Señor venga, hermanos, porque el tiempo de obedecer es ahora. Ayer estuve en un velorio, un ex casi compañero del colegio, y lo vi en un ataúd, muerto, 43 años. Triste. Su esposa con 3 hijos, desesperada. Una tristeza muy grande, pero con esperanza, porque ese varón se convirtió. Y los últimos años estaba sirviendo en la iglesia. Qué alegría poder saber que aunque su cuerpo está muerto, su espíritu está delante del Señor. Y ese cuerpo va a resucitar para estar con el Señor. Hermanos, el tiempo de actuar es hoy, no mañana, no sabemos. Mucha gente joven está partiendo. Amén, iglesia. No esperemos el mañana, ¿sí? Lo que podemos hacer hoy, Proverbios dice, si tu hermano viene y te pide prestado y tenés con qué darle, no le digas, vení mañana, que te voy a dar. Dale si tenés. Amén. Pero hagámoslo con sabiduría. No se trata de que yo haga pasar necesidad a los míos para ayudar a otros. No se trata de eso. ¿Se entiende? Eso es ser irresponsable. Verso 16. Dice así el apóstol Pablo. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Es interesante, hermanos, cómo actúa el Señor. Pablo dice, agradezco a Dios porque puso en el corazón de mi colaborador Tito la misma preocupación que yo tengo por ustedes. ¿Y cuál era la preocupación de Pablo, hermanos? La preocupación de Pablo era por los corintios. No tanto por los santos en Jerusalén, por los corintios, porque Pablo se preocupaba de que los corintios no sean solamente habladores y no hacedores de la palabra. Él tenía la preocupación de que esta iglesia no fuese una iglesia de bla, 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 bla y tantos deseos, pero poca práctica. Y esa misma solicitud, esa misma preocupación, Dios puso en su colaborador Tito. Hermano y hermana, cuando nace un deseo, la palabra dice que es Dios mismo el que produce en nosotros tanto el querer, pero también el hacer, por su buena voluntad. Pero la pregunta es, bueno, Dios va a hacer. Bueno, pero el hermano no está cumpliendo con lo que dijo. Los hermanos se comprometieron ante la iglesia y ni se congregan. No están ofrendando. No están sirviendo. ¿Qué hacemos? Oremos y que Dios haga. Dejemos que Dios haga. Así dice. Dios pone en el corazón, pero dice Pablo que igual Él exhortó a Tito. Hermanos, aunque Dios pone en el corazón de los creyentes el deseo, es fundamental la exhortación. Por eso la predicación es una exhortación. La predicación es el medio a través del cual Dios activa ese deseo para que se lleve a cabo y no se queden deseos. Y que seamos como la hormiga, que en tiempo de verano alimenta y almacena para el invierno. Y no como la cigarra, que canta, pero cuando llega el frío, pasa necesidad y se va a golpear la puerta de la hormiguita. ¿No tenés un poco de comida para mí? ¿Un poco de ropa para mí? Porque no se preparó. Hermanos, el tiempo de la venida del Señor está cerca. Y los que no nos hemos preparado ahora, ¿será que vamos a pasar aprobación y abundancia en el reino? Entonces, ¿cuál es la manera
¿Debemos exhortar? Claro que debemos exhortar, pero seamos conscientes, hermanos, que es Dios el que pone en el corazón el deseo, así como lo puso en Tito. Pero miren al final dice que Tito partió por su propia voluntad. La exhortación, hermanos, es un medio para que la persona decida, no para forzarlo a hacer algo que no quiere. ¿Se entiende? A veces la exhortación parece una obligación. Y Pablo está diciendo en el verso 8, no hablo como quien manda, doy un consejo. O sea, él estaba exhortando. La exhortación es ánimo, hermano, fuerza, lleva adelante. Si ese es el deseo, hacelo, no esperes más. ¿Qué estás esperando? Pero hay que dejar que la persona decida. Ninguno que se salvó porque Dios decidió por él. Pero ninguno llegó a salvarse si no fue con la ayuda de Dios, que por medio de la predicación de la palabra, por medio de la predicación del evangelio, lo impulsó a creer. Pero la decisión es del hombre. Por eso se van a ir al infierno. ¿Quiénes? Los que decidieron resistir a la obra del Espíritu Santo para ser salvos. Son responsables. Y nosotros, hermanos, en la vida de la iglesia somos responsables. Tito recibió de parte de Dios ese deseo. Recibió de parte de Pablo la exhortación de ir, pero él por sí mismo tomó la decisión de ir a visitar a los hermanos para concretar el deseo de Dios. Yo creo que a veces el Señor en mi vida muchas veces se entristeció. ¿Saben por qué? Porque lo frustraba al Espíritu Santo. Porque mucho me hincaba para hacer cosas que yo ya hace tiempo tenía que hacer. ¿No le sucede así a los hermanos? Que el Espíritu nos impulsa, ¿sí? Nos trae ese deseo, nos trae la exhortación, pero a veces dejamos pasar hasta años antes de tomar la decisión, que podamos decidir. Pablo pone como ejemplo a Tito. Pero no solamente a Tito, ahora en el verso 18 dice, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Hay otro hermano que acompaña a Tito, que fue designado por las iglesias. ¿Saben lo que dice el original? Que hubo votación, que levantaron la mano para decir, sí, ese hermano es aprobado. Y el objetivo, hermanos, de haber enviado a este otro hermano era de hacer las cosas en forma transparente, para que nadie pudiese censurar, criticar la transparencia y honestidad del apóstol Pablo y los que administraban esta grande ofrenda. Evidentemente era mucho dinero, muchos víveres que se estaban acumulando y que tenían que ser llevados a Jerusalén. Y por ende las iglesias en comunión designan a un hermano. ¿Y por qué lo designan? Hermanos, a veces uno quiere servir. Y eso es, gloria a Dios, quiere servir. Pero a veces no se les asigna ciertas responsabilidades, porque aunque quiere servir, es negligente, no es confiable, llega tarde, no avisa, falta, no hace lo que se le encomendó, y si lo hace mal. No es negligente, no es diligente, no es confiable. Y hermanos, para los asuntos que tienen que ver sobre todo con estos temas delicados, necesitamos que se levanten hermanos fieles, confiables, a quienes se les puede dar algo y confiamos porque han demostrado diligencia, constancia, perseverancia, un carácter aprobado. Por ende necesitamos hombres llenos del Espíritu Santo, mujeres llenas del Espíritu Santo, hombres con buen testimonio, hombres y mujeres con sabiduría. ¿Recuerdan en Hechos capítulo 6? Había una necesidad porque se servían las mesas, pero algunas eran desatendidas. Entonces los apóstoles dijeron a la congregación, propongan ustedes 7 varones.
y los pusieron ahí delante. Hermano, no se puede servir en la iglesia si no tenemos la aprobación de la iglesia. Así que avancemos en el carácter. No solamente necesitamos la espiritualidad, sino también necesitamos la idoneidad. Para este tipo de cosas necesitamos dones que nos capaciten para poder administrar ciertas responsabilidades. Capaz la persona está llena del Espíritu, tiene carácter, pero no tiene el don. No tiene el don para predicar, o no tiene el don para administrar, o no tiene el don para cantar. Bueno, pero él está lleno del Espíritu, pero no tiene la idoneidad. Así que se necesitan las dos cosas. Necesitamos todos juntos descubrir cuáles son nuestros dones, pero hermanos, que eso esté acompañado del carácter de Cristo, de la llenura del Espíritu. Si no, hermanos, vamos a seguir siendo negligentes en nuestras tareas. Y eso, hermanos, cansa. Repetir el mismo error y siempre la misma historia. Que podamos ser como Tito, como este hermano que tenía buen testimonio, que era confiable y que había ganado por medio de su fidelidad el carácter de Cristo y fue designado por las iglesias. Amén. Pablo le interesaba no solamente ser fiel delante de Dios y hacer las cosas honradamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. Cuando se administra el dinero es necesario que haya una buena comunicación con la iglesia, que haya transparencia en la rendición de cuentas, que se sepa en qué se está administrando y usando el dinero. Es necesario que la iglesia sepa, hermanos, el dinero es nuestro, por gracia de Dios. Lo que damos en esta realidad es porque sacamos de nuestro bolsillo. Y usted y yo tenemos el derecho a saber exactamente cómo se está usando ese dinero. Y aquí tenemos acceso. Tenemos reuniones donde se explica en qué se invirtió el dinero. Tenemos un registro de lo que entra y de lo que sale. Y la iglesia escucha. Claro que no lo vamos a hacer todos los domingos, pero vamos a tener espacios especiales como lo hemos tenido para rendir cuentas. Hermano, eso es importantísimo. Si estás en una iglesia donde no quieren rendir cuentas, donde no se sabe cómo usan el dinero, raja de ahí, huí. Porque si no quieren rendir cuentas, ya huele a fraude. Te están robando. Mejor salir. Pablo, hermanos, no le interesaba solamente tener un buen testimonio delante de Dios, sino también delante de los hombres. A veces decimos, no, solo Dios. No es así. También los hombres. Es necesario que tengamos buen testimonio con nuestros vecinos, con la iglesia, con los hermanos, porque eso defiende el evangelio. Y tenemos que defender el evangelio, el testimonio, el nombre de Dios. Así que no es cierto. Está mal que no nos interese lo que la gente piensa. Eso está mal. Nos tiene que interesar. Ahora, no debemos vivir pensando en agradar solamente a los hombres. No se trata de eso. Primeramente a Dios. Pero nuestro testimonio tiene que ser transparente. Sobre todo si se habla de dinero. Amén, hermanos. Hermanos, en esta realidad no se crean espacios para pedir dinero. A veces se recuerda, hermano, acá está la caja. De vez en cuando recordamos, acá está la cajita, ¿verdad? Pero no falta. No falta. Gracias a Dios no falta. ¿Saben por qué no falta? Porque hay hermanos y hermanas que son fieles. Y no hermanos y hermanas que tienen recursos solamente. Hermanos y hermanas que han entendido que aunque no tienen muchos recursos, dan de acuerdo a lo que tienen. Amén. Y la palabra de Dios nos recuerda que esto nos conviene. ¿Cuántos quieren dar? ¿Cuántos quieren dar? Amén. Queremos dar y a darlo con alegría y corazón. No que eso, yo escuchaba una frase, te tiene que doler. Nada de eso, no te tiene que doler. Tiene que ser con alegría. Porque Dios ama al dador alegre, no al dador. A ese no ama. Ama al que con alegría da. Amén. Dice el 22, enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. ¿Yo qué veo aquí, hermanos? Diligencia.
con fiabilidad. Y no solamente en una vez, sino en muchas y repetidas veces. Es por eso que a algunos se les asigna responsabilidades, porque han demostrado después de mucho tiempo y en muchas cosas confiabilidad. Algunos dicen, bueno, a mí no me nombran, no me dan, no, porque no necesariamente es porque no se están fijando en tu persona. Probablemente porque no estás demostrando fidelidad. Amén. Estos hermanos demostraron fidelidad y por ende fueron designados por Dios y aprobados por la iglesia para llevar a cabo este privilegio, este ministerio de recolectar para ayudar a los santos. 23 dice, en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Estos hermanos eran colaboradores de Pablo, y estos dos que no se nombran, Tito era colaborador de Pablo en la obra, y estos dos que no sabemos quiénes son, hay algunos que han dicho algunos nombres, pero no sabemos, la Biblia calla sobre sus nombres, así que no vamos a hipotetizar nombres. Estos dos hermanos son apóstoles. La palabra es apóstoles aquí, son enviados. Apóstoles en el sentido de que han sido enviados para llevar a cabo este ministerio y son la gloria de Cristo. O sea, ellos muestran la gloria de Cristo a través de este servicio. Así que hermanos, si te asignan una ofrenda, un encargo en la vida de la iglesia, es un gran privilegio. Es un gran privilegio. No desperdiciemos oportunidades de ser útiles en la casa de Dios. Seamos fieles. A veces somos más fieles en el trabajo que en la vida de la iglesia. Yo no sé si los hermanos llegan tarde al trabajo, pero no creo. Pero a las reuniones llegamos tarde. Y no hay problema. ¿Cuál es el problema? No debería ser así. Deberíamos llegar antes, porque estamos sirviendo a un Dios grande. A veces demostramos con nuestra actitud que no estamos entendiendo la grandeza de lo que estamos haciendo, a quién estamos sirviendo. Que el Señor nos ayude a servir en forma diligente y buscar la perfección para nuestro gran Dios y Salvador, porque Él es digno. Hermanos, yo entiendo que a veces uno no puede venir, a veces todo se entiende, pero sabemos, ¿sí? Sabemos a lo que estamos refiriendo. El pueblo de Dios debe expresar la santidad y la perfección del Señor. Somos responsables. Que estos hermanos sean un estímulo para nosotros. Pablo termina el capítulo diciendo, mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Hermanos, Pablo se había gloriado de los corintios en frente de estos hermanos. Había dicho de los corintios, tienen deseo de ayudar, van a ayudar abundantemente. Y ahora Pablo está diciendo, les está preparando, no me defrauden, no me hagan quedar mal, no me hagan pasar, como decimos acá, pelada o papelón. No. Demuestren la prueba de vuestro amor y el hecho de que nos hemos jactado de ustedes correctamente. Por eso el capítulo 9 habla de dar generosamente. Hermanos, que podamos ser una iglesia fiel a este mandato. Que podamos entender que el dar para ayudar en la obra del Señor es un mandato de Dios y debemos hacerlo con un corazón limpio, como nos explicaba nuestro hermano la semana pasada, pero debemos hacerlo con racionalidad, debemos hacerlo pensando y motivados por la obra de Cristo en la cruz por nosotros, debemos hacerlo de forma diligente y de forma perseverante para que no falte alimento en la casa de Dios. Voy a terminar con una pequeña reflexión. Ustedes recuerdan el libro de Nehemías. El libro de Nehemías, amados hermanos, es un libro que habla de un tiempo de reconstrucción, un tiempo de reforma, de restauración. Nehemías fue de donde él estaba, volvió a Jerusalén y está reconstruyendo el muro, y él fue gobernador
por algunos años y arregló muchas cosas en la ciudad de Jerusalén. Y entre esas cosas, ¿saben qué hizo él? Hizo que los ancianos, los líderes, los principales del pueblo se comprometiesen y firmasen públicamente que no iban a dejar de traer provisión a la casa de Dios, que era el templo, para que no falte sustento y los levitas pudiesen servir en el templo. Después de un tiempo, Nehemías vuelve al reino de donde fue en Artajerjes y regresa a Jerusalén. Y en el capítulo 13 él ve, entre algunas cosas que estaban mal, que en la casa de Dios no había nada de alimento. No habían víveres, no habían provisiones, no había nada. Y los levitas que servían en la casa de Dios, ¿saben qué tuvieron que hacer, hermanos? Volvieron a sus labores. Dejaron abandonada la casa de Dios porque no había comida para ellos. ¿Por culpa de quién? De aquellos que algunos meses o años atrás se habían comprometido delante de Dios de que no falte alimento en su casa, para que haya sacrificio, para que haya ofrenda, para que haya servicio en la casa de Dios. Hermanos, a veces no podemos tener hermanos que puedan ocuparse completamente en la obra. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque falta para que puedan ocuparse completamente. Falta sustento. Pero si hay una iglesia que entiende que es un mandamiento de Dios, no va a faltar. Y van a haber hermanos que van a poder dedicarse completamente al servicio en la casa de Dios, para que puedan haber buena enseñanza, crecimiento saludable, buena consejería, buen discipulado, buen pastoreo. ¿Cómo pretenden que un pastor, un predicador, pueda predicar bien si no tiene tiempo para poder estudiar la palabra y orar? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si hay un hermano que tiene dones, ¿qué hace la iglesia? Hermano, no trabaje en orar, trabaje en predicar y nosotros vamos a sustentarlo a usted. ¿Eso no dice la Biblia? Eso dice la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 17. Especialmente a aquellos que trabajan, no que son vagos, que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Hermanos, ustedes saben que en ese tiempo de Nehemías surgieron algunos profetas, entre esos Ageo, y hay otro que se llama el último del Antiguo Testamento, Malaquías. Malaquías se levantó en ese tiempo y habló. ¿Y saben lo que habló Malaquías? Todos lo sabemos. Vamos a leerlo. El último capítulo de Malaquías, el tercer capítulo de Malaquías tiene 4, verso 6. Recordemos que está en ese contexto donde Nehemías encuentra que no solamente estaban vacías las piezas que eran de depósito para el grano, para los víveres o para el sustento de los sacrificios, sino que hicieron una casa para meter ahí a un impío. Entonces Dios habla a su pueblo por medio de Malaquías. Y miren lo que dice. Verso 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Adoramos al Dios inmutable. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y atención, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, hay bendición en la medida que obedecemos al Señor. Así que si hoy sos un hermano o hermana que todavía no ha adquirido
la obediencia en ofrendar, hoy es el día para que digas, no solamente digas, desde hoy, Señor, voy a empezar a ofrendar de forma diligente, de acuerdo a lo que tengo, para la gloria de tu nombre. Voy a pensar como tú pensaste en mí, en los hermanos que están en necesidad, para que tu obra avance. No solamente hay que decir eso, también hay que arrepentirse y pedir perdón por no haberlo hecho antes. Porque se sabe. Ustedes saben que para la membresía en la iglesia local hay algunos puntos. Entre esos puntos hablamos del ofrendar. Hermanos, es necesario que en las iglesias que tienen sana doctrina y la visión del cuerpo se vuelva a remarcar el hecho de que es necesario ser concretos en nuestro darnos al Señor completamente. Estamos queriendo implementar un nuevo método de bautismo. Este es un chiste. Queremos bautizar a los nuevos bautizados con sus billeteras. Porque a veces nos sacamos la billetera y la billetera no pasa por las aguas y no se convierte. Y hay que predicarle a la billetera. Hermanos, es una gracia. El hermano dijo algo que a mí me tocó el corazón. Hay que formar fila para ayudar a los hermanos. Y saben una cosa, hermanos, hay necesidad. Hay necesidad. ¿Sí? Hay necesidad, no es de lo fundamental por la gracia de Dios, pero hay necesidad. Y cuando los hermanos dan, y cuando una iglesia experimenta un avivamiento completo, hermanos, el Señor se alegra, los hermanos reciben el sustento, no falta en su casa. Y todos estamos felices porque la iglesia se vuelve un lugar de crecimiento espiritual y un lugar de protección. No tengamos temor de acercarnos a los hermanos si hay situaciones difíciles. Vengan, hablen, al hermano Mariano, con mi persona, al hermano Benito, acérquense a hablar. Porque yo sé que la iglesia va a responder en estas semanas que hemos enseñado esta palabra. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque tú nos has recordado que lo que tenemos que hacer debe ser hecho después de haber considerado una vez más que tú, siendo rico, te hiciste pobre para que por medio de tu pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Gracias, Señor, por ese ejemplo. Haz que esa palabra pueda, Señor, hallar profundidad en nuestros corazones y que podamos ser impulsados por tu Espíritu a obedecerte. Y te pedimos perdón en esta mañana si no hemos sido diligentes, obedientes, en dar con alegría, con un corazón limpio, en tener una buena disposición para dar para tu casa, para que no falte, para que tu reino avance, para que los hermanos que están en necesidad sean suplidas sus necesidades y aumenten las acciones de gracias a tu trono. Señor, guárdanos de pensar que lo que tenemos es nuestro. Todo viene de tu mano generosa, Señor. Gracias por la salud, gracias por los recursos y enséñanos a honrarte con nuestros recursos. Enséñanos a ser fieles. Señor, que ese avivamiento por el cual estamos orando incluya aquello que hemos visto en tu palabra, en las iglesias que leemos en tu palabra, donde fueron un ejemplo para las iglesias de hoy. Señor, guarda nuestros corazones de la avaricia. Ayúdanos a ser diligentes, sabios en administrar aquello que nos das, Señor, y poder participar generosamente en dar para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos y te agradecemos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a la iglesia.